Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tema 2 de instrucciones básicas en la sana doctrina, impartida por la iglesia que nos cubre. Amén. Nuestro tema número 2 de instrucciones básicas, en esta oportunidad tocaremos el tema del arrepentimiento. Dice la palabra de Dios: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Esto está en Romanos capítulo 2 versículo 4. El diccionario de la Real Academia Española define el arrepentimiento como un pesar por haber hecho algo. Sin embargo, vemos en esta definición, a la luz de la palabra, el arrepentimiento lleva consigo no solamente un pesar y un dolor, sino más allá de dicha definición. El arrepentimiento se refiere a reconocer la propia inmadurez, incapacidad de vivir alejado de Dios, así como lleva implícito el aceptar una dependencia total de Dios. Amén. El reconocimiento del pecado es producto por la voluntad humana que, al verse confrontada por el Espíritu Santo, al señalar el pecado por medio de la ley, se torna en una contrición que conlleva a un cambio de actitud. Sin embargo, este señalamiento del Espíritu a través de la ley no queda ahí, ya que de la misma manera muestra la gracia de Dios para justificación y perdón de los pecados. El arrepentimiento es una actitud que, como veremos más adelante, no se limita a manifestarse en pecadores que necesitan ser salvos, sino más bien es una característica que debe estar constantemente manifestándose en todo aquel que ha nacido de nuevo. Por esto mismo que Dios nos insta a estar constantemente en una actitud de arrepentimiento y renovación de nuestra mente. El arrepentimiento es un ejercicio constante en todo cristiano, el cual servirá para reentrenar los miembros y acostumbrarlos al bien, ya que dichos miembros han sido previamente programados para mal por causa de algunas leyes, tales como la ley del pecado y la ley de los miembros, que mora en ellos. La traducción de la palabra arrepentimiento, tanto en hebreo como griego, es lamentar, cambiar de idea, volverse, retomar, cambiar de pensamiento, pensar que viene del corazón, rechazo de un proceder indeseable. Metanoia, nachap, en hebreo nachap, y en griego metanoia, metaiomai y metanoeo. Amén. La importancia del arrepentimiento es la predicación del Evangelio en el Nuevo Testamento. Inicia con un hombre llamado Juan el Bautista, quien proclama diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De la misma manera, cuando Cristo asciende al cielo, deja la orden que luego sería conocida como la Gran Comisión, que su nombre se predicaría el arrepentimiento para perdón de pecados de todas las naciones, empezando en Jerusalén. He ahí la importancia que tiene el arrepentirse, ya que a través de esta actitud que nosotros damos, de esta actitud nosotros damos el primer paso para poder acceder gradualmente a la gracia y al trono mismo de Dios. Aunque sabemos que el arrepentimiento no solo produce salvación, este es un paso previo a ella, y sin arrepentimiento no hay conversión. El arrepentimiento trae beneficios. Uno de ellos es que trae refrigerio espiritual a nuestro ser integral, según Hechos capítulos 3 versículo 19. Podemos disfrutar de la compasión de Dios. Esto es otro beneficio, quien está esperando que su pueblo se arrepienta para traer sobre ellos bendición abundante. Otro beneficio es generación de vida, perdón de pecados, eh, provoca gozo en el cielo. Así dice la Biblia, que
Cuando un arrepentido, cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos, dice el Lucas capítulo 15, versículo 7. A través de él recibimos el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Recibimos conocimiento pleno de la verdad, con lo que podríamos decir que para un corazón arrepentido es más fácil comprender lo que Dios dice en su palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Existen muchos beneficios adicionales que trae consigo el arrepentimiento. Sin embargo, damos lugar a la iniciativa del discípulo para que los busque en la palabra de Dios y los aplique en su vida. El arrepentimiento es un arma poderosa. Existe una actualidad enorme de cantidad de cristianos que han caído en pecados que a su vez los han alejado de una comunión con Dios, cristianos que piensan que Dios los va a perdonar. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela que una de las armas más temidas por el enemigo de nuestras almas es precisamente el arrepentimiento de nuestro corazón. Dios no rechaza a aquel que se acerca con un espíritu humano humillado y un corazón arrepentido. El arrepentimiento es el arma que Dios ha dispuesto para que todo aquel que ha pecado se acerque de nuevo a su comunión. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento? El remordimiento es una palabra que podría confundirse con arrepentimiento. Sin embargo, aunque parecieran tener las mismas manifestaciones, los frutos que cada una de estas actitudes van a producir serán muy diferentes. Para clarificar el concepto, veamos algunos conceptos, unos ejemplos. Judas. Dice la Biblia que Judas, luego de entregar a Cristo, fue y se ahorcó. Sin embargo, nunca mostró un corazón arrepentido, a diferencia de Pedro el apóstol, quien luego de negar al Señor fue y lloró amargamente. Este último fue justificado, pues escogió el camino correcto, la senda del arrepentimiento. Esaú menciona eh, la Biblia Prat en Hebreos 12:16. Esaú lo que deseaba era obtener con lágrimas er- era que su padre se arrepintiera de haberle dado la bendición a Jacob y no precisamente el suyo. Por lo tanto, fue desechado y su primogenitura fue dada a su hermano menor. Amén. Es decir, que él deseaba que su padre se arrepintiera, pero él no se arrepentía de él haber vendido su primogenitura. Amén. El faraón de Egipto. Las escrituras nos muestran que el faraón, exponiendo un aparente arrepentimiento con el propósito de que Dios quitara las plagas de Egipto, pero luego cuando éstas se retiraban, él se retraía. Amén. Consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias de no arrepentirse? De de la misma manera como existen bendiciones y beneficios de optar por una actitud de arrepentimiento, así también Dios nos muestra en su palabra algunas consecuencias que trae la falta del mismo. Así, por ejemplo, castigo vino sobre Tiro y Sidón por no arrepentirse. Lucas 10:13. El no arrepentirse atrae condenación. Lucas 11:32. ¿Cuáles son los ejemplos bíblicos de arrepentimiento y sus consecuencias? Un ejemplo es el rey David, que siendo rey de Israel, teniendo a su disposición cualquier doncella que quisiera tomar para sí, escogió a Betsabé y cometió adulterio con ella. Dios viene y le reprende por medio del profeta Natán, y David se arrepiente. Sin embargo, que su pecado fue perdonado, no quedó sin consecuencias. Esto usted lo puede ver en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Y el verdadero arrepentimiento de David logró el conmover el corazón de Dios. Otro ejemplo de arrepentimiento y sus consecuencias es el hijo pródigo, que luego de haber malgastado la herencia que su padre le dio, volvió en sí y se dijo: iré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y el hijo pródigo volvió arrepentido y Dios le restituyó lo que había perdido. El publicano.
En el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14, se describe la actitud de una persona arrepentida. Se siente deudor delante de Dios y no solo alcanza a clamar por misericordia delante de Dios, este logró ser justificado delante del Señor. Saqueo, al tener la presencia de Dios en su casa, que esto lo provoca a él como recaudador de impuestos, re- eh, reconsidera su proceder y cambia inmediatamente su actitud. Esto último es consecuencia de un arrepentimiento, de un corazón arrepentido. El malhechor en la cruz, el pasaje de aquel hombre que estando en agonía se arrepiente de su vida pasada y reconoce en Jesús la salvación de su alma, recibe instantáneamente la promesa de vida al escuchar las palabras, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. El apóstol Pedro. Este apóstol nos enseña con su actitud que hay ocasiones en las que no es necesario pronunciar palabra para demostrar arrepentimiento. Asimismo, este pasaje que vemos, un genuino arrepentimiento generalmente va acompañado de un llanto amargo. Mateo 26:75. En conclusión, el arrepentimiento es una actitud que nos conduce a una nueva y mejor comunión, pero no existiría un genuino arrepentimiento si este no es provocado por el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. He aquí la importancia de ser sensibles a la voz del Espíritu, la cual generalmente viene como un susurro a nuestro corazón y que debemos aprender a discernir. Amén. Recordemos que la buena obra que Él empezó en nosotros la terminará. Y para que el Señor pueda continuar trabajando en nuestras vidas, necesitamos tener un corazón dispuesto a arrepentirse en cualquier momento. Como un anexo, quiero agregar de que las últimas palabras del Señor Jesucristo, no las últimas palabras, sino en el libro de Apocalipsis, están escritas las cosas que Cristo dijo, ya como un, ya como un Cristo resucitado. Y este le escribe a 7 iglesias, y de las 7 iglesias, 5 son llamadas al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento eh, es el llamado, sigue siendo el llamado, uno de los llamados principales a la iglesia, no solamente, no solamente a los no, a los inconversos, sino Cristo llama a arrepentirse a la iglesia. Amén. Es decir, la iglesia debe de arrepentirse de sus malas obras. No, no los inconversos solamente, sino también los hijos, porque tristemente la mayoría de la iglesia eh, anda, no se ha arrepentido totalmente de sus pecados. Y el respaldo bíblico que puedo decir para esto, que la mayoría es lo mismo que dice la Biblia. Muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y la Biblia también dice en Apocalipsis 7 de que una gran multitud venía de lavar sus ropas en la gran tribulación. Es decir, la mayoría de la iglesia pasará la gran tribulación. Amén. Damos la gloria a Dios y esperamos haber sido de bendición. Que Dios les bendiga. Amén, amén y amén.